continuamos en Como en Casa y lo habíamos anunciado antes de irnos a la pausa comercial. Nos encontramos con el doctor Carlos Rojas de Oftalmovisión y vamos a hablar acerca de... Vamos a hablar de los problemas en la retina, que es un mal que, como nos contaba el doctor previamente a nosotros al corte, que puede hacernos perder la visión sin una manera asintomática. Realmente no nos podemos dar cuenta, no existen dolores, así que hay que tener mucho cuidado con este problema. Pueden hacer sus llamadas al 23 20 40 20 73 33, nuestro código es el 044. Doctor, buenos días, bienvenido a Como en Casa. Muy buenos días, un saludo a todo el público de Como en Casa. En realidad, como comentábamos, si queremos hacer partícipe al público que nos escucha sobre este tipo de patologías, debiéramos empezar hablando un poquito de qué es la retina. La retina es un tejido neurológico sensorial del ojo que está en la parte más interna, es la capa interna del ojo, es lo que no vemos a simple vista, pero que es la encargada de captar la imagen de lo que percibimos a nuestro alrededor y finalmente llevarlo al cerebro a través del nervio óptico. Aquí en este ojito, en esta maqueta que tenemos, ¿podemos mostrar cuál es la retina? Sí, es muy importante poder Si identificar, muchas gracias, cuáles son las diferentes estructuras del globo ocular, ¿no? Y de ahí la importancia de cuidarlas y diagnosticar las diferentes alteraciones. Tenemos en la parte más externa la córnea, que es un lente natural que se encarga de enfocar las imágenes como lo haría un lente de una cámara tradicional. Ajá. En la parte más interna, si giramos un poquito para poder enfocar mejor, tenemos el cristalino, que es el siguiente lente y que si lo observamos es de forma esférica y que lleva a enfocar la imagen en la retina. Ahí es donde queremos centrarnos, en este tejido interno de color naranja, llena de muchos vasos sanguíneos, ¿no? Como todo tejido que tiene muchos nervios y muchos vasos, es muy sensible a cualquier efecto de daño. Podemos hablar de los traumatismos. Si una persona recibe un golpe fuerte, no necesariamente en el ojo, podría ser en la cabeza, en un accidente automovilístico o jugando fútbol, una pelota en un golpe muy fuerte, no solamente hace un remesón de toda la cabeza, dentro de ello la estructura delicada que es el globo ocular y el tejido más sensible es la retina. Esta retina está adherida a una capa por debajo que es la coroides. Cuando hay esta tracción, el líquido interno que tenemos, que es el líquido que da finalmente la tensión al globo ocular, si nosotros tocamos suavemente el globo ocular vamos a notar que tiene una tensión, no es totalmente blando ni tampoco extremadamente duro. Esa consistencia permite que el ojo tenga cierta flexibilidad incluso a los golpes o al movimiento tan sencillo como caminar. Y dentro de ello tenemos el líquido conocido como el humor vítreo. Ese humor vítreo siempre tiene movilidad y si en algún momento ese movimiento es brusco, finalmente tracciona la retina y la desprende o puede ocasionar un sangrado, lo que se conoce como una hemorragia vítrea y perder súbitamente la visión, ¿no? Cuando los niños, por ejemplo en casa, por un descuido de los padres o simplemente jugando, sufren una lesión punzante donde una aguja, una tijera puede perforar el globo ocular, la retina puede sufrir una ruptura, un desprendimiento y es un daño severo que debe ser atendido urgentemente por el oftalmólogo. Cuando se daña, y hablando de estas lesiones que puede sufrir la retina se puede reconstruir, se puede volver digamos, ¿se puede arreglar o no? No tiene solución. La retina, al ser un tejido neurológico, es muy delicado, ¿no? Como muchas partes de los nervios del cuerpo. Si es que esta retina es atendida oportunamente, se vuelve a realizar un procedimiento de adherencia de este desprendimiento de retina, encontrando la lesión donde está localizada. Por ejemplo, si hay un agujero o lo que nosotros conocemos como pequeños desgarros, se hace una fotocoagulación láser como un sellado de la zona de desprendimiento donde esté el agujero y mediante líquidos especiales se lleva nuevamente a colocar la retina en su lugar. Si es atendido oportunamente y la zona de lesión no afecta a la parte más central llamada mácula, tiene un buen pronóstico de recuperación. Muy bien, porque toda la retina en su integridad podría estar adhiriéndose nuevamente a su zona de nutrición y vuelve a restablecerse la visión siempre y cuando sea oportuno el tratamiento. Esto se refleja, por ejemplo, cuando a veces nosotros sufrimos un golpe, nos hablaba pues de los golpes, a veces sufrimos un golpe y hay una ceguera momentánea.
¿Esto tiene que ver en ese momento con la retina? Tiene mucho que ver desde, por ejemplo, levantarnos bruscamente. Cuando nos levantamos bruscamente a veces vemos como estrellitas, puntitos que giran y se debe a la movilidad del líquido que estimula la retina, ¿no? Generalmente dentro de un proceso normal. Sin embargo, si el movimiento es brusco, intenso, sí podría ocasionar ya el desprendimiento de la retina, que se puede manifestar no solamente con la aparición de pequeñas sombras negras, sino que podría verse como un velo negro, una sombra más amplia que puede ser progresiva. Es un dato de atención de urgencia porque podría una estar cortina de repente, como ¿no? una cortina negra, podría ser un dato de indicación de desprendimiento de retina. Sí, okay. ¿Y eso normalmente tiene que ser después de un traumatismo, después de un golpe En severo, realidad, o puede no, ocurrir, digamos, espontáneamente también, no necesariamente un golpe? Mencionábamos que tal vez es una causa brusca y sintomática inmediata de una posible aparición de un desprendimiento de retina, pero el hecho de simplemente presentar estas imágenes podrían estar generando una lesión a nivel interno. Y hablábamos que no solamente puede ser un problema de desprendimiento de retina, podría ser una hemorragia, una obstrucción de algún vaso sanguíneo dentro de la parte interna del ojito, ¿no? Se presentan los desprendimientos de retina espontáneos, sin ninguna causa aparente. Una persona puede estar caminando y de repente comienza a presentar estos síntomas. Podría uno simplemente estar sentado, entonces hay una presentación mínima, tal vez menor al 1% en la mayoría de casos, de un desprendimiento de retina espontáneo, a menos que se presenten algunos condicionantes especiales, como una miopía alta. Una miopía en personas que tienen más de 6 dioptrías, ¿no? O una longitud axial mayor a 26 milímetros, que son valores que nosotros tenemos dentro de las evaluaciones, tienen hasta un 7% de posibilidad de desprendimiento de retina espontáneo, sin ninguna causa aparente. Entonces ahí es donde es muy importante, aquellas personas que tienen miopías, que tienen medidas altas, deben tener un control mucho más estricto por parte del oftalmólogo, no solamente cada año, probablemente cada 6 meses, y ante algún síntoma inmediatamente acudir, ¿no? ¿Sí? Hay algunas otras causas, nos decía el tema de tener alguna enfermedad, sufrir de hipertensión, por ejemplo, también puede ocasionar problemas en la retina. Al ser un tejido muy vascularizado, cualquier alteración metabólica de la circulación va a repercutir principalmente sobre estos vasos pequeños, ¿no? Tal vez antes de dar manifestaciones en alguna otra parte del organismo. Tenemos muchos casos que acuden a consulta simplemente porque su visión comenzó a disminuir. Encontramos que hay una alteración a nivel de los tejidos que se encargan de llevar la imagen nítida al cerebro, y detectamos que se puede deber a una alteración como la diabetes. La diabetes, una de sus manifestaciones iniciales es que comenzamos a ver borroso de lejos y de cerca. Hay una alteración de la estructura que mostrábamos, que es el cristalino, y se va perdiendo el enfoque por un cambio refractivo, un cambio en la medida. Si el proceso avanza, ya se puede producir pequeños sangrados y edemas en la retina, lo cual ocasiona una pérdida visual parcial o total, ¿no? Y las hemorragias también. En el caso de la hipertensión arterial, como sucedería también en el corazón, en el tejido retiniano se van esclerosando, se van endureciendo arterias y venas, y finalmente se tapan y suceden pequeños infartos retinianos, ¿no? O lo que nosotros conocemos como oclusiones vasculares que llevan a esta pérdida visual. ¿Se suele confundir de repente los síntomas con otro tipo de males en el ojo? De repente confundir con alguna miopía o algún otro Claro, tipo. muchas veces las personas relacionan una pérdida visual directamente con la necesidad de uso de lentes, y sin embargo el proceso de deterioro o la enfermedad que el ojo puede estar presente. Y analizar bien el caso que arreglen esa situación. Sí, acá lo importante es el diagnóstico, ¿no? El acudir a un chequeo oftalmológico anual. Eso. ¿Cuándo no debemos, no, en la retina, cuando de repente ya es algo patológico? Claro, muchas veces lo presentamos desde jóvenes. En realidad, estas pequeñas imágenes como puntitos o pequeños filamentitos que cruzan nuestra visión y que se hacen más evidentes cuando vemos
en contraluz hacia una superficie blanca, una pantalla, un papel, son más notorios. Y si son muy escasos y de presentación eventual, en realidad es hasta cierto punto algo normal. Si bruscamente comenzamos a verlos, de no haber tenido antes el antecedente de este tipo de imágenes, es una señal de alerta. Si es que comenzamos a ver manchas que son más grandes y que se acompañan además de ciertos destellos como reflejos luminosos, podría ser un indicativo de que se está presentando una alteración a nivel retiniano, ¿no? Entonces, no hace o no es suficiente una medida de la vista que podría ocultar un verdadero proceso de deterioro de la retina. Es necesaria una evaluación por parte del oftalmólogo.